Buenos días. Bienvenidos a su canal. Continuamos con la autobiografía del Dr. José Egberto Bedoya Becerril, que escribió en el libro Vivencias y Anécdotas de un Poturense, y con el capítulo titulado Caminito a Antorcha Campesina. Escuchemos con atención. Ingresé a la primaria a la edad de 8 años, y aunque cumplí los 7 años en febrero, que era cuando iniciaban las clases en esa zona de la República, mi papá me había registrado ante el juez del registro civil ubicado en la cabecera municipal, con fecha de nacimiento del 24 de abril, por eso, legalmente, no tenía los 7 años cumplidos. Edad requerida en ese tiempo para ingresar a la escuela primaria. El hecho de que no me aceptaran como estudiante en la primaria fue un golpe muy duro para mí, llegando hasta las lágrimas, ya que veía como muchos compañeros de mi edad asistían a la escuela y para colmo la escuela estaba situada justo enfrente de nuestra casa. El nombre de la escuela es Escuela Primaria Rural Federal Antorcha Campesina. El inmueble era una casona con paredes muy anchas de adobe y teja que antes había sido una hacienda. Algunos estudiosos aseguran que perteneció a la familia de Dante Cusí, radicado en ese tiempo en Nueva Italia. En la región cultivaban caña de azúcar, añil y criaban ganado bovino. El profesor y director era Ángel Ruiz Ayala, quien impartía clases a los 6 grupos desde primero hasta sexto año. Me parece que el maestro tenía un buen método de enseñanza, pues nos hacía participar a todos y a los estudiantes más avanzados nos ponía a auxiliar a los estudiantes de grados inferiores. También nos hacía competir entre nosotros y con los estudiantes de grupos de menor grado. En sexto año iniciábamos desde las 6 de la mañana, para esto en mi grupo éramos 10 y todos llevábamos un quinqué para iluminar el salón. Salíamos a desayunar y nos integrábamos a la escuela al igual que los estudiantes de los otros grupos, como en ese tiempo las escuelas eran de tiempo completo. Asistíamos por la mañana y después de la comida regresábamos a clases por la tarde. La salida era a las 5 de la tarde, pero los de sexto año nos quedábamos otras 2 horas más. Debo decir que la enseñanza que recibí durante los 6 años fue muy buena, de tal suerte que durante los estudios de secundaria poco tenía que aprender. Relataré algunas anécdotas ocurridas durante mi estancia en mi querida escuela. Una de ellas fue cuando un buen grupo de estudiantes por la noche jugaban en un montón de arena fuera de la escuela, frente a nuestra casa. Al oír la algarabía ocasionada por mis amigos y conociendo lo estricto de nuestro profesor, salí a decirles, muchachos no jueguen aquí porque el profesor se va a molestar ya que están desparramando la arena. Pero en ese preciso momento salió el maestro y al percatarse de su presencia todos corrieron. El maestro llamó a Elías de la Cruz para pedirle que hiciera una lista de los muchachos que estaban jugando allí. En la mañana siguiente el profesor llamó a Elías y le pidió la lista. Enseguida, inició pronunciando los nombres y citándolos cerca de él, yo entre los demás, lo cual me sorprendió. Como era costumbre, mandó a uno de los alumnos a cortar unas varas de pitayo, arbusto silvestre que da una frutilla roja, con muchas varas delgadas muy parecidas a las de membrillo. Cuando nuestro compañero regresó con el encargo, el profesor llamó a cada uno de nosotros y después de preguntarle si sabía por qué le iba a aplicar un correctivo, era su expresión que significaba pegarle 3 varazos. Iniciaba la operación. Cuando me llamó a mí yo iba con toda la confianza de que me salvaría de la aplicación del correctivo. Una vez frente a él, me preguntó, ¿sabes por qué te voy a pegar? Le respondí que no, porque yo no había participado en el juego y que en la noche anterior salí a decirles a los muchachos que abandonaran el lugar, ya que no estaba bien lo que estaban haciendo y justo en ese momento salió usted. El profesor se rió y me dijo, mira lo mejor es que no te juntes con ellos, porque el que con lobo se junta a aullar se enseña, y como consecuencia me aplicó el correctivo para que no me enseñara a aullar. Cuando cursábamos el sexto año de primaria ocupábamos el salón de acuerdos del ejido y lo compartíamos con los grados de quinto y cuarto, nuestro grupo era de 10 alumnos instalados alrededor de una mesa cuadrada. La rutina diaria del profesor era impartir la clase a cada uno de los grupos y ponerlos a estudiar, algunas veces escogía a algún estudiante de un grado superior para apoyar a un grupo de grado inferior. Cuando el profesor terminaba de impartir la clase a los grupos que estábamos en ese salón, continuaba con los grupos de primero, segundo y tercero, que estaban en los salones de la escuela. Al salir el maestro nos dejaba tareas y nos ponía a estudiar.
Un día, el profesor salió y nos dejó estudiando, pero muchas veces aprovechábamos para platicar de lo que fuera, menos de los temas que debíamos estudiar. Laura Viveros Ramírez, una chica llenita, de ojos grandes, a la hora del estudio, dijo: guaches, ¿se han fijado cómo se le hace el pus? Así le decíamos al culo, al burro cuando acaba de cagar. Enseguida nos explica juntando y abriendo varias veces los dedos de la mano. En eso se asoma el profesor por una ventana y nos dice: ahorita me van a decir de qué están hablando. Inmediatamente les comenté que dijéramos que estábamos estudiando botánica y Laurita nos estaba diciendo las partes de la flor, es decir, cáliz, estambres, pistilos y la corola formada por los pétalos que gráficamente señalaba nuestra compañera. El profesor quedó satisfecho con nuestra explicación. Esa fue la única vez que le gané una a mi maestro. Cada año, en la escuela, festejábamos el Día de las Madres, así que el maestro escogía las participaciones de la mayoría de los estudiantes, ya sea cantar o ejecutar algún bailable. En mi memoria está la participación en el brindis del bohemio, cuando cursaba sexto año, pero cuando cursaba quinto año, me dijo que me aprendiera una poesía para decirla el 10 de mayo. A mí lo que me gustaba hacer era cantar, por ejemplo, los barandales del puente, los laureles, entre otras, y la poesía nunca fue mi fuerte. Me dije: me aprenderé unos versos y cuando llegue a una parte triste de la poesía me voy a poner a llorar de la emoción, y así lo hice. Pero mi sorpresa al día siguiente fue que el maestro me llamó y delante de todos me dijo: José Egberto, ahora que no está tu mamá, y no creo que te emociones tanto, me vas a recitar la poesía. Como decía el piporro, empecé a pasar aceite, e inicié la poesía y cuando llegué hasta donde la había aprendido, me quedé mudo. A la sazón, el profesor Ruiz me dijo: seguro estaba que no la habías aprendido, y como yo no vengo de arriar puercos a balazos, una frase favorita del profesor: no me engañaste. Así que ve por una vara de pitayo abrasadora para aplicarte el correctivo merecido. El correctivo, como ya lo expliqué, constaba de 3 varazos en los glúteos. Una anécdota que, por cierto, les he contado a mis nietos y en tiempos de Reyes recuerdan a menudo, es el último regalo que recibí de los Santos Reyes. Para esto debo contar que los Santos Reyes en Poturo no eran ricos y por lo general regalaban juguetes baratos, entre otros, pelotas y cornetas de hoja de lata. Era típico que en las madrugadas del día 6 de enero los niños salían a la calle haciendo un escándalo con sus cornetas desafinadas. Mis Santos Reyes eran muy prácticos y nos traían pasta de dientes, cepillos, jabones de olor, así decían a los jabones de baño, y alguna bolsa de galletas y dulces, pero por lo general no traían juguetes. La última vez que me trajeron el regalo los Santos Reyes fue una reata de pita, unos huaraches y un gabán, por eso les digo que eran muy prácticos. Ya que todo lo que me trajeron esa ocasión era para usarlo por las mañanas cuando iba al tarepe por los becerros, aunque tenía unos primos que cuando salía a colación este hecho. Me contaron que en un día de Santos Reyes a ellos les trajeron unos guajes, vasijas muy usadas en esos tiempos en mi región, utilizadas para guardar el agua cuando iban a la parcela a trabajar la tierra. Un 6 de enero, creo que un año antes del último regalo de los Santos Reyes, al ver lo que me trajeron los Reyes, muy enojado le dije a mi mamá que los Santos Reyes eran muy malos y convenencieros. Porque a los ricos les traían buenos regalos y a los pobres cualquier cosa y a algunos nada. La contestación de mi mamá fue que los regalos dependían de cómo se portaban los niños, pero yo le contesté que a los hijos del profesor Ángel les traían buenos regalos. Le comenté que Rogelio no se portaba tan bien como para que le trajeran buenos regalos. Por cierto, que en una fiesta que le hacían a don Amancio Peñalosa, mi amigo Rogelio me invitó y yo sin permiso de mis padres lo acompañé. Ya en la fiesta, los invitados bailaban en el corredor de la casa y nosotros nos sentamos en el pretil que daba al patio. De entre los invitados estaba Felipe Peñalosa, sobrino del festejado, y Juan Cepeda, que traía un sombrero tipo huetameño y entre la copa y el listón negro que tienen esos sombreros, sujetaba un sobre blanco, tal vez era una carta, también traía una cuera colgada al hombro, la cual le arrastraba un poco. Juan se veía un poco pasado de copas. A Rogelio se le ocurrió decirle a Felipe en voz baja: Felipe, písale la cuera, Felipe, písale la cuera.
Al terminar la pieza musical, Juan Cepeda se sienta junto a nosotros y veo que entre la cuera y su cuerpo saca un puñal y lo guarda. En ese momento retrocedo sigilosamente y de pronto me amenaza con la daga. Pero emprendí a toda velocidad hacia el trapiche que se encontraba cerca de la casa de don Amancio sin voltear hacia atrás. No sé cómo brinqué la cerca y corrí entre los callejones del cañaveral hasta llegar a mi casa. Mis padres no se dieron cuenta de ese hecho, y tampoco que había ido a la fiesta. Dicho sea de paso, mis padres eran muy estrictos con nosotros, incluso a mis hermanas no les daban permiso para bailar. En Poturo la fiesta más importante y concurrida era, y es hasta la fecha, el aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón, es decir el 30 de septiembre. Una fiesta que duraba entre 3 y 5 días, dependiendo de los días de la semana en que ocurriera el día 30. Previo al acontecimiento, las mujeres y los hombres mandaban a hacer la vestimenta para cada uno de los días. Se acostumbraba a preguntar, ¿ya tienes listos tus estrenos? Algunos hombres que tenían caballos, los empezaban a preparar para que durante la fiesta lucieran muy bien. Ya que muchos entraban al azar toros en el corral donde se realizaba el jaripeo y también muchos de ellos participaban en el juego de las argollas. En 1959, con 10 años cumplidos, también quería participar en la fiesta montado en un caballo. Por lo que le pedí a mi abuelito Ángel que me ayudara a capturar un caballo retinto que andaba por los potreros de Pueblo Viejo y las Puertas Cuatas, lugares ubicados a las faldas del Cerro de los Tules. Mi abuelo, que me hacía los justos, ideó el plan para lazar el caballo sin necesidad de corretearlo mucho, así que montamos nuestros caballos y fuimos en busca del retinto. Una vez que lo encontramos, mi abuelo localizó un lugar angosto por donde tenía que pasar el caballo y allí colocó un lazo atado a un árbol para que una vez que el caballo cayera en la trampa con el lazo al cuello se detuviera. La acción inició cuando, mi abuelo por un lado y yo por otro, empezamos a arrear el caballo hacia el lugar donde estaba la trampa, haciéndolo correr para que no alcanzara a oler la reata de pita colocada estratégicamente. La operación fue todo un éxito, logramos capturar el caballo, y el día siguiente, lo bañamos y comencé a alimentarlo con maíz. Aunque el caballo que ya tenía algún tiempo suelto y comiendo bien estaba en muy buenas condiciones. Así que ya tenía mi cuaco para andar a caballo durante los días de la fiesta. Mi estreno era un pantalón de mezclilla color azul claro, confeccionado por mi tía Chepa Murillo, esposa de mi tío Everardo Pedraza. Algo que mi padre me quedó a deber fue una silla de montar acorde con mi tamaño, no obstante que, como ya lo conté, hacía viajes largos. Aunque con el paso del tiempo y ya terminando la carrera me di cuenta que mis padres no me hacían los justos porque no querían que me ilusionara en quedarme en el rancho. Siempre hicieron lo posible porque yo estudiara y como me lo decía mi mamá, quiero que seas un gran hombre, un hombre útil a la sociedad, por tal razón siempre usé la silla de montar de mi padre. La verdad era que a mí me gustaba mucho la vida del campo, y sobre todo, montar a caballo, aunque fueran caballos criollos. Debo decir que no conocía a otros. Me encantaba andar por los cerros a caballo cantando al estilo de Jorge Negrete. Una vivencia que me gusta contar, aunque no recuerdo qué edad tenía, es la ocasión en que encontré un nido con un par de conguitas recién nacidas en las ramas de un arbusto de Brasil. Decidí subirme al arbusto y tomar el nido con las conguitas y como castigo recibí tremendos rasguños en las piernas al bajar del arbusto, debido a que solo me podía sujetar con una mano, ya que en la otra traía el nido. Cuando llegué a casa muy contento le mostré a mi abuela Rebeca el trofeo, ya que a ella le gustaba tener pájaros en casa. Enseguida fue a la cocina y preparó unas bolitas de masa y se las dio a las conguitas. Lo interesante de esta historia es que las conguitas se criaron libres en la casa y solían bajar a desayunar y comer con nosotros en la mesa. Lamentablemente a las dos las lesionaron en diferentes ocasiones, una de ellas se quedó coja y otra recibió un golpe en el cuello de tal suerte que se le salía el agua cuando bebía, pero se dejaban curar. Lo curioso de este par de pajaritos era que la coja al llegar a la mesa con su patita corta daba unos golpecitos como pidiendo comida. Y la otra cuando alguien con un dedo daba toquecitos en la mesa la conguita inclinaba las alas como queriendo pelear, como lo hacen los guajolotes. Una ocasión estando don Norberto Cantú en su hamaca en el rancho del Tarepe se dio cuenta que una conguita estaba parada en la hamaca. Sorprendido llamó a uno de sus hijos, creo que era Regino, y le dijo, mira esto, enseguida le dijo,
ha de ser una de las conguitas de don Rodolfo, y la regresaron a casa. No sé cuánto tiempo duraron con nosotros, pero un buen día desaparecieron, tal vez en busca de pareja o bien por el asedio de los muchachos que usaban resorteras y siempre les gustaba cazar pájaros. A mí nunca me gustó tener pájaros enjaulados porque creo que la libertad es mejor que vivir en jaula aunque sea de oro, como dice la canción. En Poturo las muchachas Martínez tenían un perico parlanchín que andaba libre en el rancho, pero reconocía su casa. Y algunas veces se juntaba con la parvada de pericos que en la temporada de mangos hacían gran algarabía en todo el rancho, y curiosamente él decía algunas palabras junto a la parvada. No sé cuándo desapareció ese perico. Mi padre por lo general contrataba a algún peón para la siembra del maíz. Así que en una temporada contrató a un trabajador muy rudo, Santos Ávila, apodado el Chayote. Era un hombre muy recio, griego decían en mi poblado, y generalmente los domingos se embriagaba con refresco de cola y alcohol, pero el lunes sin falta estaba en la labor y me decía, pa, que se me quite lo hijo de la chin. No voy a tomar agua durante el día, yo le decía que para qué hacía eso y me contestaba diciendo, es que yo soy harto desgraciado. Un lunes me dijo, guacha que no sabes con quién dormí anoche. No sé, le contesté. Pues con la hija de uno de los ricos del poblado. Me dio risa y le dije no seas mentiroso Chayote. Me contestó, es verdad, pero nos separaba la pared, ya que estaba muy borracho y me quedé tirado en la banqueta, justo al lado de la ventana de su recámara. De esta manera es como termina este capítulo del libro Vivencias y anécdotas de un poturense, escrito por el Dr. José Egberto Bedoya Becerril. Les invitamos a escuchar el siguiente en el video que sigue, titulado, Secundaria en Morelia. Que estén bien. Hasta entonces.